Fuerza electromotriz. Sabemos que para una situación completamente estática, el interior de un conductor, el campo eléctrico es igual a cero. Sin embargo, cuando existen corrientes eléctricas, aunque esta corriente sea constante, las cargas van a estar en movimiento tanto dentro del conductor como en la parte superficial. Ahora ya no tendremos una situación estática, por lo que es muy probable que el campo eléctrico sea distinto de cero en el interior de un conductor. El movimiento de las cargas implica que hay ciertas fuerzas sobre ellas, por lo cual el campo eléctrico en el interior debe de ser distinto de cero. Por lo tanto, ya no tendremos una superficie de equipotencial en el interior del conductor. La única forma de mantener una corriente constante en un circuito cerrado, digamos que tenemos una resistencia y tenemos un capacitor, y la única forma de que exista una corriente constante es que exista una diferencia de potencial constante en esta parte de aquí, dado que este potencial estará suministrando una energía al sistema. Por lo tanto, en algún lugar se debe de estar realizando trabajo sobre estas cargas cuando circulan en esta trayectoria cerrada de un circuito ordinario. Si se realiza un trabajo total, WQ, sobre una carga Q, cuando ésta se mueve en una trayectoria cerrada, a esta relación se le llama fuerza electromotriz. Y se le da el símbolo de la letra griega Shi, donde básicamente esta Shi lo que nos va a decir es que es el trabajo por unidad de carga. Sin embargo, nosotros sabemos que el trabajo lo podemos relacionar con la fuerza. Y a su vez la fuerza la podemos relacionar con el campo eléctrico. Pero sabemos que un campo eléctrico conservativo no puede realizar trabajo, por lo cual debe de existir una fuente de campos eléctricos donde el campo no sea conservativo. Entonces, por lo tanto, donde está NC quiere decir que es un campo eléctrico no conservativo. Una batería, por ejemplo, tiene un campo eléctrico no conservativo y es distinto de cero cuando la carga pasa por la batería, y el campo eléctrico no conservativo va a ser igual a cero en todos los demás puntos del circuito. Ley de Ohm. Dado que el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre las cargas en movimiento, debe existir una relación directa entre la corriente y el campo eléctrico. Para el caso de un conductor lineal isotrópico, se establece la ley de Ohm, la cual es que la densidad de corriente J por sigma, donde sigma es la conductividad eléctrica, por el campo. Sigma siendo la conductividad eléctrica, tiene unidades de 1 sobre ohms por metro. Y también tenemos a su correspondiente recíproco, Rho, siendo la resistividad eléctrica. Así también podemos escribir la ley de Ohm. Ahora, si nosotros abrimos esta ley de Ohm, lo que tendremos es que sabemos que la corriente es igual a la densidad de corriente por la normal al área, pero de la ley de Ohm quedamos que J es igual a sigma por el campo. Y a su vez sabemos que el campo eléctrico en un cable es igual al voltaje sobre la longitud de este. Al factorizar esto tendremos por lo tanto definimos a la resistencia como la longitud entre sigma por A, o el inverso, que sería la resistividad por la longitud entre el área. Y entonces lo que tenemos es que B es igual a I por R, siendo esta la relación de Ohm. Para corrientes constantes, sabemos que Rho, siendo Rho la densidad de carga eléctrica, va a ser constante. Por lo tanto, la parcial de Rho en T es igual a 0, y esto lo que nos dice es que la ecuación de continuidad va a ser igual a 0. Si ahora en lugar de J sustituimos la ley de Ohm, también sabemos que el campo lo podemos expresar como el gradiente de un potencial. Y por lo tanto, lo que tendremos es que nabla cuadrada de phi es igual a 0. Es decir, sigue siendo válida la ecuación de Laplace. Ejemplo, dos cascarones metálicos concéntricos de radios A y B respectivamente están separados por un material débilmente conductor de conductividad sigma. Inciso A, si están mantenidos a un potencial B,
¿Qué corriente fluye de uno a otro? Bueno, básicamente lo que tenemos es un cascarón y adentro de él tenemos otro cascarón y aquí alrededor tenemos un dieléctrico que es débilmente conductor. Sabemos que la corriente eléctrica simplemente es la integral de J punto dA y a través de la ley de Ohm sabemos que podemos relacionar a J con la conductividad por E punto dA. En este caso, esta parte de aquí ya lo conocemos, que es la ley de Gauss, que simplemente es carga sobre epsilon 0. Por lo tanto, ya tenemos la corriente en términos de la carga. Ahora, para meter en juego el potencial, sabemos que la diferencia de potencial es igual a menos la integral, en este caso de un A a un B, de un E punto dr. Y de la ley de Gauss también sabemos que el campo de una esfera simplemente es K por Q entre R cuadrada. De aquí podemos despejar Q. Y ahora que ya tenemos Q, podemos sustituirlo en esta parte de aquí y obtener la corriente. Y listo, tenemos la corriente eléctrica. Para el inciso B, ¿cuál es la resistencia entre los cascarones? Pues simplemente ocupamos la relación de Ohm. Y listo, hemos obtenido la resistencia eléctrica. Ley de inducción de Faraday. Flujo magnético. Con anterioridad habíamos visto que el diferencial de flujo magnético lo habíamos podido escribir simplemente como el B punto dA, donde este producto punto es el ángulo que hay entre el campo magnético y la normal a la superficie. Si consideramos el flujo magnético a través de un área finita, entonces por lo tanto el flujo magnético simplemente será la integral de B punto dA. Sabemos que la integral tiene que ser abierta, puesto que si es cerrada, el flujo magnético vale 0. Recordemos que las unidades del flujo magnético son los Webers. Si el campo magnético es uniforme y el área es plana, el flujo magnético simplemente lo podemos definir como B.A. Sabemos que la divergencia de un campo magnético es igual a 0 y del teorema de la divergencia también sabemos que es la integral de este dB será igual a la integral cerrada de B.dA y esto es igual a 0, por lo cual la superficie no puede ser cerrada. Esto físicamente lo que significa también es que no existe o no se ha descubierto hasta ahora el monopolo magnético. Recordemos que si tenemos aquí un campo magnético constante, digamos un imán, este imán ejerce líneas de campo. Estas líneas de campo pueden atravesar una superficie y básicamente el flujo magnético simplemente lo cuantificamos como el campo magnético por el producto punto de la normal a la superficie, que es básicamente la ecuación 29.2. Este producto punto está relacionado con el coseno del ángulo y es el coseno del ángulo que hay entre el campo magnético y la normal a la superficie. En dado caso que la superficie no sea una superficie plana, sino una superficie irregular, lo que tenemos que hacer es seccionar la superficie en pedacitos infinitesimales de A. Cuando tendemos los pedacitos infinitesimales de A a 0, la suma tiende a infinito y esto básicamente nos da la integral. Es muy importante recordar que la integral sigue manteniendo el producto punto, que sigue siendo el ángulo entre el campo magnético con la normal a la superficie. En dado caso que el campo magnético no sea constante, entonces también tenemos que integrarlo aquí. Recordemos también que el flujo magnético siempre es a través de una superficie abierta, porque el campo magnético se cierra sobre sí mismo, entonces si la superficie es cerrada, por un lado sale el campo y por otro lado vuelve a entrar, lo que básicamente nos dará un flujo neto igual a 0. El flujo magnético básicamente es la base para la ley de inducción de Faraday que veremos a continuación. Lo que tenemos aquí es un imán de barra. Recordemos que el imán de barra genera un campo magnético constante y que las líneas de campo se enrollan a su alrededor. Por eso es que aquí tenemos estas líneas que están dando básicamente circulitos. Entre más cerca estemos del imán, pues más intenso va a ser el campo magnético y entre más lejos estemos, pues menos intenso va a ser.
Si nosotros ponemos aquí un área, entonces el flujo aquí va a ser más intenso y acá va a ser menos intenso por el hecho de que le está llegando menos intensidad de campo magnético. Recordemos que el campo magnético decae como 1 sobre R. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si pongo este imán, que tiene un campo constante, enfrente de una bobina? Básicamente una bobina simplemente es un cable donde hace un área cerrada. O sea, yo tengo un cable y simplemente lo vuelvo un circulito y entonces formo un área cerrada para poder definir un área. Entonces en este caso este es el área de la bobina, estas bolitas que están aquí son los electrones y recordemos que los electrones se ven afectados en la presencia de un campo magnético debido a que cambian la dirección de su movimiento. El punto es, ¿qué pasa si yo muevo el imán? El campo magnético es constante, el flujo magnético aquí es constante, pero si yo muevo el imán, entonces lo que voy a empezar a hacer es fluctuar el flujo magnético y lo que está pasando es que el foquito pues está encendiendo. Si yo dejo de mover el imán, el foquito no se enciende. Eso básicamente lo que me está diciendo es que como la única variable que tengo es el flujo magnético, entonces si yo cambio el flujo magnético voy a generar un voltaje. Esto básicamente es lo que se le conoce como la ley de inducción de Faraday. Experimentalmente lo que me dice es que el cambio del flujo magnético en el tiempo genera un voltaje, y aquí lo estamos viendo. Yo puedo hacer diferentes variantes, que una sería controlar la velocidad. Si yo lo meto muy despacio, el foco prende muy poco, y es indistinto si meta el polo norte o si meto el polo sur. Si yo lo meto más rápido, entonces voy a hacer que el foquito brille un poco más, pero también lo que puedo hacer es incrementar el número de vueltas, incrementar las vueltas. Entonces cuando yo incremento las vueltas el foco brilla más. Si yo incremento nuevamente las vueltas el foco también brilla más. Entonces eso quiere decir que cuando yo le ponga más espiras, pues es lógico que voy a tener más electrones libres que están aquí y por lo tanto esos electrones libres a la hora que generen el voltaje pues va a ser mucho mayor. También eso va a ser una variable. Si yo cambio el flujo, incrementa el voltaje. Si yo cambio el número de vueltas, también cambia el voltaje. Pero también si se dan cuenta, cada vez que yo estoy incrementando el número de vueltas, también brilla, ya sea que las haga más grandes, que le ponga más espiras o que le ponga menos espiras. Eso lo que quiere decir es que si solamente cambio el número de espiras, también estoy cambiando, incrementando el voltaje o disminuyendo el voltaje. Si yo incremento el área de la espira, también voy a lograr que el foquito prenda en menor cantidad, pero también estoy logrando que el foquito prenda. Entonces en realidad tenemos varias variantes. Una puede ser el cambio del flujo magnético por el hecho de que yo estoy moviendo el imán, el cambio del flujo magnético por el hecho de que yo mueva la espira, el cambio del flujo magnético por el hecho de que yo tenga más espiras, o el cambio del flujo magnético por el hecho de que yo incremente o disminuya el área de la espira. Entonces el cambio del flujo magnético en el tiempo me va a generar un voltaje. Eso es la ley de inducción de Faraday, y Faraday se preguntó, bueno, ¿y es lo mismo que ponga el polo norte y que ponga el polo sur? Entonces esto básicamente lo podemos ver aquí al medir el voltaje entre las terminales. Si yo meto el polo norte, lo voy a hacer muy despacio, si yo meto el polo norte, si se fijan, está cambiando el voltaje hacia el negativo, pero una vez que yo cruzo el polo norte, entonces lo que estoy haciendo es que la flecha la desvío hacia el más. Si yo meto el sur, entonces estoy haciendo que la flecha cambie hacia el más, y no es lo mismo que meta el imán a que yo saque el imán. Si se fijan, si yo meto el imán se desvía para un lado, pero si saco el imán entonces se desvía para el otro lado. Igual aquí, si yo meto el norte y si yo saco el imán, meto el norte y saco el imán, entonces no es lo mismo. ¿A qué me refiero? No es lo mismo la dirección de los electrones. También lo pueden ver aquí, los electrones se mueven de arriba a abajo si yo meto el imán, pero se mueven de abajo a arriba si yo saco el imán. Entonces dependiendo cómo esté metiendo el imán es el voltaje que voy a generar, si voy a generar voltaje en una dirección o voy a generar voltaje en otra dirección. Recordemos que lo único que van a pasar con el voltaje es que las terminales se van a intercambiar. Por eso es que aparece un voltaje negativo o un voltaje positivo, dependiendo de la dirección de la corriente. Entonces no es lo mismo meter el polo norte que sacar el polo norte, o no es lo mismo meter el polo sur que sacar el polo sur. Entonces Faraday básicamente lo interpretó con un signo negativo y dijo, bueno, entonces el cambio del flujo en el tiempo es equivalente a menos el voltaje, porque pues no es lo mismo que metas el norte y que estés metiendo el imán, o que tengas el norte y estés sacando el imán.
que tengas el sur y estés metiendo el imán o que tengas el sur y estés sacando el imán. Aquí lo que tenemos es una pila, la cual nuevamente tenemos un loop. Entonces recordemos que si nosotros encendemos el voltaje, entonces lo que va a pasar es que voy a tener una aspira por la cual va a circular una corriente, y por regla de la mano derecha sería corriente y campo, y simplemente va a haber un campo magnético en el interior, que es básicamente un solenoide. Yo puedo incrementar el campo magnético simplemente incrementando las espiras. Recordemos que así es como se comporta un solenoide, que tenemos que el campo magnético es proporcional a la corriente por el número de vueltas que tenga este solenoide. Por eso es que las líneas de campo empiezan a verse más opacas o empiezan a verse más coloridas por el hecho de que yo estoy incrementando el número de espiras, que es equivalente a incrementar el campo magnético, y dependiendo la dirección del voltaje va a ser cómo voy a generar el campo magnético, si va a ser en esta dirección o lo puedo meter en la otra dirección. Si yo incremento el voltaje, entonces el campo magnético se vuelve más intenso porque el voltaje es proporcional a la corriente. Recordemos la relación de Ohm, de V es igual a I por R. Incremento el voltaje, se incrementa la corriente, entonces como se incrementa la corriente, pues se incrementa la intensidad de campo magnético. Y aquí es básicamente lo que tenemos es un solenoide, como lo habíamos visto anteriormente. Ahora lo que tengo es este solenoide en la presencia de una espira y quiero saber cómo se comporta. Pero sin embargo sabemos que un solenoide se comporta como un imán de barra en esta parte de aquí, donde genera un campo magnético constante una vez que yo tengo constantes las variables como la corriente y el número de vueltas. Entonces esto es lo que se le conoce como un electroimán. Si yo paso electroimán a través del foco del loop, también voy a producir un voltaje. Es independiente que yo pase el imán igual del polo norte al polo sur, y si yo incremento, cambio la dirección de la corriente, de todas formas es lo mismo. Aquí el punto es que este sistema se comporta, es un solenoide y se comporta básicamente como un imán de barra. Por eso es que es equivalente a que si yo muevo este electroimán, recordemos que un electroimán es por el hecho de que es eléctrico y ya no ferromagnético, entonces por lo tanto va a ser el mismo resultado. Puedo meter este electroimán adentro de la bobina o puedo meter la bobina, moverla, incrementar el número de vueltas y así también voy a incrementar básicamente el voltaje. Aquí el punto muy importante es el cambio del flujo magnético a través de esta sección. Eso es lo importante. Entonces, resumiendo, la ley de inducción de Faraday nos dice: la Fe inducida en un circuito cerrado es igual al negativo de la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético a través del circuito. Así fue como Faraday lo formuló aproximadamente en 1831. Faraday no tuvo una formación matemática. Sin embargo, aproximadamente 20 años más tarde, Maxwell lee los trabajos de Faraday y es quien por fin logra escribir una ecuación para la ley de inducción de Faraday, que simplemente es: la Fe es igual a menos la derivada del flujo en el tiempo. Entonces siempre que el flujo magnético esté cambiando en el tiempo, vamos a tener una Fe o un voltaje inducido. Este signo negativo lo vamos a analizar también más profundamente. Resumiendo, lo que tenemos hasta ahora es la ley de inducción de Faraday, el cual nos dice que el cambio del flujo magnético en el tiempo nos produce una Fe. Y tenemos algo muy importante que es el signo, que es el que vamos a analizar a continuación. Esto es para el caso de un loop. Si nosotros tenemos varios loops, entonces la forma que nosotros podemos generalizar la inducción de Faraday es simplemente agregando un n, donde este n lo único que va a hacer es el número de vueltas que van a hacer ahora. Si antes teníamos 1, pues entonces n igual a 1 y entonces nos queda esta ecuación. Si ahora en lugar de tener un loop tenemos 2, 3, 4 o 5 loops, o sea, si le estamos dando al cable varias vueltas, n simplemente va a ser el número de vueltas por las cuales tenemos que multiplicar para potenciar este voltaje. La ley de inducción de Faraday nos está dando un signo negativo. Este signo negativo lo que nos está diciendo en realidad es la dirección de la cual se está generando la corriente. Recordemos que la Fe es equivalente al voltaje y el voltaje a través de la relación de Ohm lo obtenemos como I por R. Entonces en cierto sentido lo que nosotros tenemos aquí es I va a ser igual a menos 1 sobre R por el cambio del flujo magnético en el tiempo. Entonces esto lo que significa es que el flujo magnético va a generar una corriente y este signo lo que nos está diciendo es la dirección de la corriente, o sea, en qué dirección se está generando la nueva corriente que se está induciendo, y por ende esta corriente que está acá va a generar el campo magnético, otro campo magnético muy diferente a este campo que está aquí, y justamente este campo magnético se va a oponer en dirección al campo magnético que está
acá. Eso es lo que nos está tratando de decir la ley de Lenz. Nosotros lo podemos ver básicamente a partir de esta imagen. Cuando nosotros metemos el polo norte, entonces en consecuencia se induce una corriente eléctrica tal que su campo magnético va a estar dado en esta dirección. Por lo tanto, los campos magnéticos van a chocar. El campo magnético que proviene del imán con el campo magnético que se está generando. Por lo tanto, nosotros tenemos que ejercer un trabajo para forzar a la barra a que vaya hacia adentro. Como consecuencia de un trabajo que este agente está realizando, se va a generar una energía. Y esa energía la podemos interpretar en el voltaje, justo en la FEM inducida. Cuando el agente externo jala la barra, entonces por lo tanto, el campo magnético de la barra sigue estando para acá, pero entonces la FEM tiene que generar el campo hacia el otro lado, es decir, para este lado, el B inducido. Y aquí le voy a poner el B del imán. ¿Por qué tiene que ser para el otro lado? Tal que cuando yo jale, entonces recordemos que el campo es de positivo a negativo, entonces por lo tanto este se va a acoplar con este. Y básicamente cuando yo jale la barra hacia la izquierda, hacia la derecha, me va a costar trabajo, porque van a estar acoplados el norte con el sur, por lo tanto se va a volver a realizar un trabajo y en consecuencia el sistema va a volver a generar energía, porque el agente externo está realizando un trabajo y por lo tanto el sistema adquiere energía. Entonces ese signo negativo es lo que se le conoce como la ley de Lenz, la cual básicamente nos dice, en concreto nos dice esto, que si nosotros tenemos que realizar un trabajo, la dirección de la corriente es tal que el campo magnético de la espira siempre se debe de oponer al campo que le está produciendo. Si nosotros tenemos nuevamente esta parte de aquí, entonces por lo tanto la espira debe de generar un campo magnético en contra para que el agente externo realice un trabajo sobre el sistema y el sistema adquiera energía. Recordemos que entre comillas el voltaje va a ser esta energía. Cuando el imán viene para el otro lado, entonces la espira hace el giro de la corriente al revés y se genera un campo magnético en la otra dirección. Entonces, por lo tanto, se está acoplando el norte con el sur. Aquí es el norte de la barra. Se está acoplando el norte con el sur y por lo tanto se está generando nuevamente un trabajo. ¿Qué trabajo? Separar el polo norte de la espira del polo sur del imán. Y cuando el agente externo hace esa separación, por lo tanto produce un trabajo y ese trabajo se ve reflejado en un incremento en la energía en la espira que se ve reflejado a través del voltaje. Entonces la ley de Lenz básicamente es justo ese signo negativo para interpretar que si un agente externo realiza trabajo, el sistema, que en este caso es la espira, adquiere energía. Y ese signo negativo lo que nos está diciendo en concreto es que el campo magnético de la espira siempre se opone a la dirección del campo magnético que se está tratando de introducir. Lo que veremos a continuación es FEM cinética o FEM de movimiento. Para esto analicemos este ejemplo. La idea es de que tenemos un campo magnético que está entrando a la página, es constante, y por otro lado tenemos un agente externo, el cual tiene una espira inmersa en este campo. Si nosotros cuantificamos el flujo eléctrico, pues básicamente el flujo eléctrico es constante, por lo tanto la FEM inducida vale 0. Pero ahora el punto es que este agente externo empieza a deslizar a la espira hacia la derecha con una cierta velocidad. Como consecuencia de esta pequeña velocidad con la cual el agente externo está ejerciendo para jalar a la espira en este campo, el área de la espira empieza a cambiar, se empieza a hacer cada vez más pequeña. Por lo tanto, va a existir una FEM. Y lo que estamos interesados en cuantificar es cuál es la potencia mecánica que el agente externo debe de realizar para mover esta espira, y esta potencia la vamos a comparar también con la cantidad de energía interna que se produce en esta espira debido a la corriente que circula por ella. Primero, para el flujo simplemente es B.A, en este caso el área simplemente es el D por el X, y esto, el campo magnético está entrando al plano y nosotros estamos considerando la normal hacia afuera, por lo tanto hay un ángulo de 180 grados y esto nos va a quedar menos B por A, que va a ser simplemente D por X. Para cuantificar la FEM, pues simplemente es la derivada de este flujo magnético en el tiempo. El campo magnético es constante, el D es constante, pero lo que está cambiando es X, que es la distancia que cada vez se está acortando más debido a que el agente externo
está jalando a la espira. Entonces lo que nos va a quedar sería, y eso simplemente lo podemos escribir como una velocidad. Entonces podemos decir que la FEM, debido a este movimiento, simplemente es v por d por v, y a esto es lo que se le conoce como la FEM cinética. Nosotros también podemos cuantificar la corriente eléctrica que está circulando a través de la relación de Ohm de V es igual a I por R. En este caso el voltaje pues simplemente a través de la FEM. Sustituyendo la FEM, pues esto simplemente nos queda así. Antes de continuar, analicemos cuál es el sentido de la corriente, y esto lo podemos obtener simplemente a través de la ley de Lenz. En este caso el agente externo está moviendo la espira hacia la derecha, por lo tanto cada vez la espira se hace más pequeña. Y la ley de Lenz lo que nos dice en esencia es que la corriente debe ser en tal dirección que el campo magnético se debe de oponer al cambio que lo está produciendo. En este caso tenemos un campo magnético que va hacia adentro, y cuando nosotros jalamos la espira, bueno, el agente externo jala la espira se está volviendo más pequeña. Eso lo que quiere decir es que el flujo cada vez es menor. Por lo tanto, la ley de Lenz, ese signo menos, lo que me dice es que se debe de oponer, entonces el flujo en lugar de ser menor debería ser cada vez mayor. En ese sentido, la única forma de incrementar el flujo es que el campo magnético debe de ir hacia adentro, para que justo con este campo que está aquí se refuerce y se haga más intenso para oponerse. Simplemente recuerden, ese signo menos es oposición. Aquí el flujo se está haciendo más pequeño, por lo tanto ese signo menos debería ser más grande, y el campo magnético generado por esta espira debería ser tal que se está entrando a la página para que el flujo sea cada vez más grande. Entonces, por lo tanto, la corriente eléctrica me va a quedar en dirección de las manecillas del reloj para que el campo magnético de la espira esté entrando y refuerce a este campo magnético que cada vez se va a hacer más pequeño por el hecho de que cada vez va a tener menos área en la cual entrar. De la ecuación de la fuerza, sabemos que la fuerza simplemente es corriente por longitud cruz campo. En este caso, la longitud y el campo, la longitud del cable y el campo forman un ángulo perpendicular que sería 90 grados. Podemos escribir esto por I, por L, por B. Si nosotros reemplazamos la corriente eléctrica, que ahora es esta, en esta ecuación, esto simplemente nos queda y tenemos la fuerza con la cual se está tirando. Pero lo que nosotros queremos cuantificar es la potencia. Como la velocidad es constante, entonces por lo tanto simplemente la potencia es fuerza por velocidad, sustituyendo a esta fuerza, que la fuerza va en la misma dirección que la velocidad, esto simplemente nos queda, y esta es la potencia con la cual se necesita jalar a la espira para poder realizar el trabajo. Si nosotros queremos cuantificar también la potencia debido a la relación de Joules, con la cual está gastándose la energía por el hecho de circular ahí adentro una corriente eléctrica, pues simplemente sustituimos esta corriente que está acá, si me equivoqué, aquí es R, la cual es básicamente lo mismo. La potencia con la cual el agente externo debe jalar para poder sacar a la espira dentro de este campo es equivalente a la energía que se está produciendo en la espira gracias a la corriente eléctrica que está fluyendo ahí adentro. Nosotros también podemos generalizar el resultado de la femcinética. En este caso lo que tenemos es un campo magnético que está entrando, pero la velocidad es perpendicular. Y tenemos un cable que va, bueno, tenemos una espira con una cierta longitud. Si nosotros generalizamos esto para cualquier trayectoria, no solamente una trayectoria cuadrada o rectangular, sino una trayectoria circular o de cualquier otro tipo, nosotros podemos simplemente hacer el recorrido a lo largo de la espira, es decir, su perímetro. Y esto lo podemos cuantificar a través de una integral para generalizar. Debido a que el campo y la velocidad son perpendiculares, esto lo representamos con un producto cruz, pero la longitud la vamos a representar con un producto punto, para que entonces este resultado aquí nos da un vector, producto punto, un vector, entonces la FEM nos da un escalar. Y esto también se le conoce como la FEM cinética o de movimiento, y esta ecuación la podemos expresar para cualquier trayectoria, no necesariamente una trayectoria rectangular. Por otro lado, sabemos que la FEM alrededor de un circuito cerrado es
Entonces, de la relación de la FEM para un circuito cerrado y de la FEM para un flujo magnético, podemos escribir lo siguiente, lo cual significa que la presencia de una FEM inducida puede interpretarse como la presencia de un campo eléctrico inducido no conservativo a lo largo del alambre. Es decir, tenemos un loop y este loop a través del cual fluye un campo magnético que está cambiando en el tiempo, entonces tendremos un flujo magnético. Y este flujo magnético genera un voltaje, pero este voltaje a su vez va a generar un campo eléctrico. Pero este campo eléctrico no proviene de una carga, sino que este campo proviene de la fluctuación de un campo magnético. Por eso es que se le nombra un campo eléctrico inducido, porque no proviene de carga, sino que proviene de fluctuación de campo magnético. Y esta ecuación, como no contiene ninguna característica del alambre, por lo tanto representa una ley física que relaciona el campo eléctrico inducido con el flujo magnético. Por lo tanto, esta ecuación es aplicable a cualquier curva cerrada. Si nosotros deseamos obtener el campo eléctrico total, este lo podemos obtener como una superposición, donde el primer campo sería el campo debido a una carga, que le voy a poner un campo constante, más el campo eléctrico inducido. Por lo tanto, nosotros podemos integrar esto alrededor de una trayectoria cerrada. Sin embargo, sabemos que este campo es conservativo ya que su rotacional es igual a cero. Esto lo sabemos del teorema de Stokes. Ahora, de la definición de flujo magnético, nosotros podemos sustituirla en esta ecuación. Y a esto se le conoce como la ley de Faraday. También podemos escribir esta ley de Faraday de forma integral a forma diferencial. Básicamente esto lo hacemos a través del teorema de Stokes. Y aquí tenemos la ley de Faraday en forma diferencial, la cual nos está diciendo que el cambio del campo magnético en el tiempo nos está produciendo un rotacional de campo eléctrico. Nosotros podemos aún profundizar un poco más. De lo que habíamos visto anteriormente, sabemos que la divergencia de un campo magnético es cero y que el campo magnético lo podemos extraer a través de un potencial vectorial magnético. Si nosotros sustituimos esta expresión aquí, lo que tendremos será pero sabemos que el rotacional de un gradiente es cero, entonces, por lo tanto, esta expresión puede ser igual a un gradiente, lo cual nos está diciendo que en general el campo eléctrico depende tanto de un potencial escalar, es decir, de una carga eléctrica, como de un potencial vectorial, es decir, de la fluctuación de un campo magnético. En el caso que esta fluctuación, que el campo magnético sea igual a cero, entonces simplemente nos queda la expresión que ya conocemos, que es que el campo es igual a menos el gradiente de un potencial. Sin embargo, si estamos trabajando con una inducción magnética, puede ser que no tengamos carga eléctrica y aquí el campo eléctrico va a provenir solamente del potencial vectorial magnético. Ejemplo, una barra de masa m y resistencia r se desliza sin fricción en un plano horizontal, moviéndose sobre unos rieles horizontales sin resistencia, como se muestra en la figura. Los rieles están separados por una distancia d. Una batería de FEM constante está conectada a los rieles y se aplica un campo magnético constante externo P, perpendicular a la página. Asumo que la barra parte desde el reposo al tiempo t igual a 0 y determine la velocidad de la barra. En este caso lo que tendremos es la corriente inducida de la FEM. Sin embargo, como el riel se está moviendo para acá, lo que está pasando es que el área se está reduciendo en esta parte. Y como el campo está saliendo de la página,
es decir, el flujo está decreciendo, entonces de la relación de Feld es igual a menos el cambio del flujo magnético en el tiempo, como el flujo está decreciendo, entonces por lo tanto la Fem será positiva y la dirección de la corriente será en esta dirección. Por lo tanto, de la relación de Ohm, lo que tendremos es una superposición de corrientes y de voltajes, donde, debido a que la Fem inducida se opone a la Fem de la batería, por lo tanto para la barra tendremos la fuerza de Newton, que va a estar dada como el cambio del momento en el tiempo, pero como la masa es constante, entonces simplemente tendremos el cambio de la velocidad. Por otro lado, para la fuerza magnética, tendremos la ecuación de corriente, desplazamiento, cruz, campo. Pero como el campo y la distancia son perpendiculares, esto simplemente será corriente por D por D. Igualando las fuerzas, lo que tendremos será, al sustituir la corriente, tendremos, y al sustituir la Fem inducida, ahora lo que haremos será resolver la ecuación diferencial, básicamente para la velocidad. Antes de resolver la ecuación diferencial, hagamos un cambio de variable. De las condiciones iniciales sabemos que en t igual a 0 la velocidad es igual a 0. Por lo tanto, al aplicarlas lo que tendremos es que x0 va a ser igual a la Fem. Y finalmente, sustituyendo x por esta expresión que está acá, tendremos y listo, hemos obtenido la velocidad con la cual se desplaza la barra.